Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Nuevas medidas analiza la Casa Blanca para controlar la rampante expansión de Delta. Levantando latas de cemento se entrenó medallista olímpico venezolano para lograr su hazaña en los Olímpicos. Además, comienza la era Castillo en un Perú ideológicamente polarizado. Y miles de propiedades están bajo amenaza de fuego por la expansión de Dixie, el incendio más grande del año en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. El anuncio de nuevas medidas contra el COVID-19 parece inminente en Estados Unidos. El asunto es prioridad de la administración Biden en este momento, donde el porcentaje de infecciones por la variante Delta en el país es del 83%. Vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra nuestro compañero Jorge Agobián. Además de la recomendación de la mascarilla, Jorge, ¿qué otras medidas está contemplando el gobierno? Yasmín, pensábamos que con la campaña masiva del gobierno de Estados Unidos para incentivar la vacunación era suficiente, pero con la nueva realidad que se impone con la variante Delta, no lo es. La administración Biden intensificará no solo el tono, sino también el llamado a los estadounidenses. Y no se descarta que se exija la vacunación a ciertos ciudadanos, entre ellos 4 millones de funcionarios públicos. Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19, y los vacunados no son la excepción. Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros, y esta es la razón del cambio. Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus. Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas. El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados. Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era. El Departamento de Justicia estableció esta semana que no va en contra de la ley federal que los empleadores, tanto públicos como privados, exijan un comprobante de vacunación, a pesar de que en el país hay un grupo que está en contra de esto porque aseguran que se debe respetar su derecho a elegir. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Entre tanto, crece la resistencia a la vacuna contra el COVID-19 entre los campesinos del sur de Florida. José Pernalete da cuenta de la preocupación que existe por el impacto que puede generar la negativa. La zona agrícola en el sur de Florida es epicentro de preocupación en salud pública. Algunos trabajadores del campo se resisten a vacunarse contra el coronavirus a pesar de las campañas continuas para expandir la inmunización. La desinformación en la comunidad impide el avance de la lucha contra el mortal virus. Eventualmente, condiciones de salud de personas que han tomado la vacuna. También médicos que han dado testimonios que realmente no favorecen a que haya una mayor vacunación, confunden a la comunidad.
Claudia González es coordinadora de la Asociación Campesina de Florida. Le dijo a La Voz de América que durante el último mes, a diario, un máximo de 5 trabajadores del campo se colocan la vacuna. Algo muy distinto a meses atrás cuando llegaron a inmunizar hasta 800 personas en un solo día. Una de ellas es María Martínez, trabajadora del sector agrícola, quien de hecho lamenta haberse tardado en inmunizarse. Y entonces lo que yo me refiero si es que la gente se quiere vacunar, es mejor que se vacunen y que piden un día de permiso para que no vayan a trabajar el otro día, porque yo sí me sentí ese día bien mal. Precisamente, el temor a las consecuencias por la ausencia laboral es otra de las razones a la reticencia frente a la vacuna. El desafío para las organizaciones es vencer los temores de la comunidad. José Perralete, Voz de América, Miami. Bien, y escuche esto, por cada 2 muertes de COVID-19 en el mundo, en promedio un niño pierde a uno de sus padres, abuelos o custodios. Así lo evidenció un reciente estudio de los CDC. Cristina Caicedo Smith nos muestra el impacto en Latinoamérica. Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Una vez que uno queda huérfano para siempre. Los hallazgos del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores. Nosotros utilizamos información de 21 países donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia. Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre incluyen Perú, 1 niño por cada 100 personas, México, 3 niños por cada 1.000 fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto. Los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia e incluso México, es que las respuestas vinieron muy tarde. Los autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Pobreza, desnutrición y ahora el miedo a contagiarse del COVID-19 han frenado la vacunación de enfermedades prevenibles en niños. Según UNICEF, la preocupación es mayor en países de alta vulnerabilidad como Guatemala. Eugenia Sagastume nos expone el panorama. Las secuelas de la pandemia se extienden a la prevención global de otras enfermedades en la niñez, un tema que preocupa al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre todo en países como Guatemala. En América Latina, Guatemala está entre los países donde hay una vulnerabilidad más alta. Las restricciones de movilización para personas de riesgo, mujeres embarazadas y adultos mayores son parte de las causas por las que los niños no han sido vacunados. También ha habido miedo por el riesgo de infectarse. La meta era 92% para la vacunación rutinaria, pero solo hemos llegado a 85% a final de 2020. Eso quiere decir que realmente la reducción de vacunación ha sido de 7%. La representante de UNICEF asegura que adelantan esfuerzos junto a autoridades locales para cambiar el rumbo. Existen también protocolos para vacunar a nivel domiciliar y se han tenido acciones para envío de mensajes para incrementar la vacunación por el riesgo de transmisión de enfermedades erradicadas, como la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión y la poliomielitis. Además, pide contener la pandemia y retomar los servicios de salud preventiva. Un llamado a toda la cooperación para frenar la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Venezuela celebra su primera medalla olímpica en Tokio, una de plata que se llevó el pesista Julio Mayora, quien se entrenó con latas de cemento para lograr la gran hazaña.
El barrio humilde donde vive la familia de Julio Mayora estalló en alegría al escuchar que era el subcampeón olímpico en halterofilia. Para nosotros esa medalla es de diamante. Desde los 9 años mostró sus habilidades levantando pesas, pero su padre pensaba que eran cosas de niños y que pronto le gustaría el fútbol o el béisbol. Sin embargo, el entusiasmo que comenzó a ver en su hijo lo llevó a apoyarlo a pesar de las privaciones económicas. Nosotros lo hicimos con una barra de acero y lata de leche de 2 kilos. Le metimos piedra y le metimos tubo ahí, un poquito de cemento y con eso le entrenaba. Un palo de escoba y se ponía a levantarla como si fuera en el medio de la sala. Pues. Mientras recibe los aplausos y felicitaciones de la comunidad, la familia cuenta que hizo lo posible para que pudiera lograr su meta. Hicimos mucho sacrificio, yo iba a pedir para comprarle sus medias, sus zapatos. Antes de competir, Julio le hizo una promesa a su madre, quien relata no tiene recursos para reparar los daños que sufrió su vivienda tras un incendio hace 8 años. Él me llamó allá en Tokio y me dijo, mamá, con el favor de Dios, usted va a tener su casa. Desde ya sus familiares y vecinos preparan la celebración para recibirlo la próxima semana cuando llegue a Venezuela, con música de tambores, según sus parientes, la que más disfruta. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, La Guaira, Venezuela. Y otro giro inesperado registran los Juegos Olímpicos de Tokio. La estrella de la gimnasia Simone Biles le dijo no más a las competencias de esta semana, reconociendo públicamente el impacto de la presión competitiva sobre su salud mental. Un fenómeno que también ha afectado a otros reconocidos deportistas. Jacopo Luzzi nos informa. La gimnasta Simone Biles, 4 veces medallista de oro olímpico y considerada una de las atletas más fuertes en la historia, tampoco participará en la competencia general individual de este jueves, después de retirarse de las finales por equipos debido a un problema de salud mental. El equipo olímpico estadounidense respaldó su decisión. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Medios estadounidenses aseguran que Biles estaría sufriendo de ansiedad frente a la presión de un evento como los Juegos Olímpicos. Frente a los reporteros, así habló de lo que le sucede. No confío más en mí. Según Francesc Porta, psicólogo deportivo de Barcelona, es difícil saber exactamente la causa de una decisión como esta. Mira, detrás de cualquier deportista profesional, detrás de ellos hay una persona. Y el rendimiento va muy ligado al bienestar. También la tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, fue eliminada de los Juegos y admitió haber sufrido el costo mental de su profesión. Creo que hay que normalizar el que las personas en momentos determinados no estemos bien y que tengamos que hacer Según Porta, estos atletas que hablaron fueron muy valientes y fue positivo que exteriorizaran su estado, demostrando que la salud es un problema que puede impactar también a los mejores. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Comienza una nueva era política para los peruanos. Este miércoles el profesor Pedro Castillo se posesionó como presidente de ese país. Néstor Aguilera ha venido siguiendo esta jornada. Néstor, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el mensaje principal del nuevo mandatario? Yasmín, sin duda se trató de un mensaje de cambio, al menos frente a lo que han sido gobiernos anteriores en el Perú. Lo más novedoso, lo que mencionó casi al cerrar su primer discurso a la nación, la presentación de un proyecto de reforma constitucional para que se pueda convocar a una asamblea constituyente que permita elaborar una nueva constitución política para el país. A continuación, lo que sucedió en el Congreso de la República. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Una ceremonia especial que coincidió con el bicentenario de la independencia fue el escenario de la juramentación del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, quien gobernará durante los próximos 5 años y tendrá como prioridad enfrentar la pandemia por el coronavirus y la crisis económica en esa nación. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población
en el menor tiempo posible. Castillo descartó que el nuevo gobierno vaya a realizar expropiaciones y recordó que es la primera vez que un maestro rural es elegido como presidente del Perú. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Los presidentes de Argentina, Colombia, Chile y el Ecuador asistieron a la ceremonia, que también contó con la presencia del rey Felipe VI de España y el expresidente boliviano Evo Morales. El presidente venezolano Nicolás Maduro no asistió. Y vamos a unir fuerzas para que nuestros pueblos tengan el futuro que se merecen. El nuevo mandatario tiene previsto desplazarse en las próximas horas a la ciudad de Ayacucho para participar en una ceremonia simbólica de juramentación en el lugar conocido como la Pampa de la Quinoa, donde se selló la independencia. En la misma ceremonia se prevé también que se tome juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros y que el gabinete ministerial de Castillo lo haga este viernes 30 en la capital peruana. Yasmín. Gracias, Néstor, por el reporte. Y ahora pasamos a Nicaragua, donde uno de los partidos opositores designó como candidato a la presidencia a un comandante guerrillero que durante la Guerra Fría combatió a la revolución sandinista. Donaldo Hernández nos trae las reacciones. Tras el arresto de 7 aspirantes presidenciales de la oposición, el partido de centro derecha Ciudadanos por la Libertad escogió sorpresivamente a Óscar Sobalbarro como candidato para enfrentarse en las urnas al actual mandatario Daniel Ortega. Frente a ese mismo régimen totalitario, vamos a volver a triunfar el 7 de noviembre. Carmela Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, explica que Sobalbarro fue comandante de la contrarrevolución durante la Guerra Civil de 1980 y tiene hoy las características para unificar el voto opositor. Todos los presidentes departamentales y regionales de este partido de forma unánime que Óscar Sobalbarro debía ser el candidato. Sin embargo, dirigentes de otro bloque opositor llamado Coalición Nacional acusan al partido Ciudadanos por la Libertad, o C por L, de colaboracionismo con el oficialismo. Ya no hay tiempo de consolidar una alianza, así que los zancudos irán divididos, los zancudos de C por L. El comandante Luis Fley, excompañero de armas del ahora candidato opositor Óscar Sobalbarro, durante el conflicto contra la revolución sandinista, sentó su postura. Este proceso electoral no es creíble, no es confiable y los resultados desde ya los desconocemos. Mientras tanto, el Consejo Supremo Electoral y el partido oficialista Frente Sandinista sostienen que los comicios serán democráticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Estados Unidos es el país que más migrantes haitianos ha recibido en el mundo y según expertos habrá un aumento de migrantes no solo de esa nación, sino también de Cuba, que atraviesa otra crisis. Laura Sepúlveda nos explica. Una intensa crisis sociopolítica que ha agudizado las condiciones económicas se ha convertido en una de las principales causas para que cubanos y haitianos sigan emprendiendo su viaje hacia Estados Unidos. La situación ha empeorado en Haití en los últimos 8 meses con secuestros y la guerra entre pandillas y el Estado que está en el poder, y justo después del asesinato de Jovenel Moïse ha empeorado en Haití y la gente no tiene otra opción más que salir del país. Nixon Bomba es un activista haitiano y reside en su país. El 2% de los inmigrantes en Estados Unidos son haitianos, pero entre 2010 y 2018 hubo un aumento del 17% de esta población en el país. Destaca el Migration Policy Institute. Aún no estamos recuperados de la crisis de la migración centroamericana en la frontera entre Estados Unidos y México, y agregar la posibilidad de que tanto haitianos como cubanos lleguen a Estados Unidos va a ser un desafío mucho mayor para la administración. Según datos de 2018, los cubanos son los ciudadanos de naciones caribeñas que más han inmigrado a Estados Unidos. Haití, en cambio, es el cuarto país de procedencia de esta zona, pero predicciones de expertos ven un crecimiento en estas cifras por el apoyo histórico que el país norteamericano ha dado a estas naciones en materia de refugiados. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Devastación y destrucción se vive en el norte de California por el incendio forestal Dixie, que ya se convirtió en el más grande del año. Miles de bomberos a esta hora buscan contener el avance de las llamas que han obligado la evacuación de cientos de personas. Verónica Villafañe tiene el reporte. El incendio forestal Dixie en el norte de California es ahora el más grande del año en el estado. Ya ha consumido más de 88,000 hectáreas. El pasado fin de semana se fusionó con el incendio Fly, devorando más de 50 casas y edificios comerciales y amenazando otros 11,000. Las llamas están obligando a miles de personas a huir de sus hogares. Las órdenes de evacuaciones todavía están en lugar. Hay otras áreas que están bajo alerta. Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, dice que más de 5,000 bomberos están batallando el incendio Dixie. ¿Qué es lo más difícil que están enfrentando las cuadrillas de bomberos en combatir este incendio? Es el acceso. En la área donde este incendio empezó a quemar, nosotros no podíamos entrar fácilmente, como no hay carreteras en esas áreas. Pero el otro problema es el terreno. Las montañas aquí están bien altas, bien peligrosas. También se están usando helicópteros y aviones para extinguir las llamas y las unidades de bomberos realizan quemas controladas para eliminar vegetación que pueda alimentar la expansión del incendio. Dadas las condiciones, ha sido una labor más difícil. Nuestros bomberos están cansados. Ellos trabajan 24 horas al día sin acampar, sin dormir, hasta cuando otros equipos llegan la próxima mañana para que ellos se puedan salir para dormir en otro lugar más apropiado. Por ahora, el incendio Dixie solo tiene un 23% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Faltan solo 2 días para que las salas de cine en Estados Unidos y las plataformas digitales en el mundo proyecten la película del actor venezolano Óscar Cárdenas, quien trabaja en la cinta de suspenso llamada A Dark Foe, bajo la dirección de su hija María Gabriela. Alonso Castillo tiene los detalles. La salud mental, la reconciliación, la oscuridad y la búsqueda del agente del FBI, Tony Cruz, se alimenta del dolor, la reflexión y la redención que detona la acción en Dark Foe, la película en la que el actor venezolano Óscar Cárdenas da pasos en la meca del cine, Hollywood. Basado en una inspiración conjunta, desarrollamos una historia para crear este largometraje. La necesidad de arreglar el pasado es una constante en la vida del protagonista. Alguien que sufre un trauma a temprana edad, eso lo marca, vamos a decir, de por vida. Él cree que ya lo superó, se vuelve un profesional del FBI, pero al reencontrarse con la persona que le trajo la desgracia a su familia, es como un clic. En el núcleo de la historia está la entraña, compuesta por la familia. El guión también fue escrito por el actor y por su hija María Gabriela Cárdenas, quien dirige la cinta. Y enfocarme en seguir la visión, en este caso de mi hija, para llevar a cabo a feliz término la historia. El trayecto veloz de la película, en la que también participan la actriz Selma Blair y el actor Graham Greene, se derrapa entre el suspenso y el desafío. Renace en él este desorden psicológico y debe superar este obstáculo y al mismo tiempo llevar a cabo su misión de vida, que es llevar justicia a su familia y encontrar a su hermana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Los niños de Varsovia pueden ahora jugar en una burbuja de aire limpio. Así como lo escuchan, se trata de un parque infantil con algas que limpian el aire y producen oxígeno en esta ciudad, clasificada como una de las capitales más contaminadas de la Unión Europea. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana con más información. Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano.
De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud. Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentando. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, porque no están llegando los alimentos. Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%. Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico. A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La economía de Uruguay está prácticamente abierta, aunque en todos los rubros se trabaja con protocolos sanitarios y con aforos de público. De acuerdo a datos oficiales presentados esta semana por el Banco Central, la economía crecerá este año 3.5% y la inflación rondará el 7% anual. En la pandemia se perdieron miles de puestos de trabajo. Desde la Cámara de Industrias no son tan optimistas con la marcha de la economía y su presidente, Alfredo Antía, planteó en Canal 10 que a los nuevos trabajadores se les pague por debajo del laudo para generar más empleo. Que bueno, la recuperación no está dada. Los números del coronavirus en Uruguay vienen bajando con la vacunación. De hecho, más del 60% de la población ya recibió las 2 dosis, según lo destacó el ministro de Salud, Daniel Salinas. Estamos entrando en una etapa de control de la pandemia relativo. Esa recuperación sanitaria, sumado a las proyecciones del Banco Central, llevan al gobierno a pensar en abrir las fronteras, comentó el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Seguramente en septiembre podríamos estar dando paso al ingreso de turistas vacunados extranjeros. Y en lo político se espera que aumenten ahora los enfrentamientos entre gobierno y oposición, según lo dijo La Voz de América el analista político de la Universidad de la República, Antonio Cardarello. Me parece que ya hay un clima mucho más normal, digamos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. El ex jefe de la Contrarrevolución y vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, y la ex Miss Nicaragua 2017, Berenice Quesada, serán los candidatos a presidente y vicepresidenta por la Alianza Ciudadana por la Libertad, el único vehículo electoral que le queda a la oposición en Nicaragua y que corre contrarreloj para cumplir con el calendario electoral que establece desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto como fecha límite para inscribir a los candidatos para las elecciones generales del 7 de noviembre. El nombramiento de los aspirantes no estuvo alejado de la polémica por la falta de un mecanismo de selección democrático, la ausencia de las organizaciones sociales y el arresto de 7 precandidatos a la presidencia, 4 de ellos inscritos inicialmente en el mecanismo de selección impulsado por la Alianza. En el discurso pronunciado el miércoles durante su nombramiento oficial, Sobalbarro aseguró que las elecciones son la única vía pacífica para terminar con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ante esta realidad, tenemos la obligación como nicaragüenses y como demócratas de asumir el relevo, un relevo que no es fácil ni libre de riesgo. La decisión también llevó un distanciamiento con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que renunciaron a las candidaturas a diputados. Carmela María Rogers, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, dijo sobre el tema: quienes nos acusan de dedazo o lo hacen porque no se han satisfecho sus aspiraciones o lo que es peor porque no entienden la situación de emergencia y extrema urgencia que estamos viviendo. Mientras tanto, los arrestos no se detienen. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Preocupación, desconfianza y molestia son sentimientos expresados por varios ciudadanos en Bolivia, muchos de ellos adultos mayores que no pueden acceder a la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, luego de que el gobierno anunció que no hay fecha para un nuevo envío. A pesar de esta situación, muchos bolivianos en todo el país acuden a algunos puntos de vacunación para intentar recibir alguna información y protestar ante la incertidumbre generada, como esta ama de casa que prefirió no ser identificada. ¿Cómo nos van a hacer retornar 2 veces? El 19 de mayo tenía que vacunarme la segunda. También María Elena Soria, una joven profesional, habló con La Voz de América sobre la preocupación de su familia que aguarda la vacuna rusa para asegurar su inmunidad completa contra el COVID-19. En mi familia somos 4, yo, mi esposo, mi hermano y mi cuñada. Particularmente sí, me siento preocupada por este tema y tengo fe, de verdad, tengo la esperanza de que van a llegar. En medio de este panorama, el gobierno boliviano aseguró que se están considerando alternativas como utilizar una segunda dosis de vacuna de otro laboratorio distinto al ruso, una nueva vacunación o incluso dejar a los receptores de la primera dosis con esa sola, porque según dicen las autoridades, su efectividad es del 80%. Al respecto, el epidemiólogo Rodrigo Arce Cardoso habló de los factores que se deben considerar para una posible combinación de vacunas. Que si es posible, que hay que tomar algunas consideraciones clínicas en cómo debería ser aplicado, eso también es cierto. Esperemos que las vacunas lleguen, pero si no llegaran, hacer algunas combinaciones de vacunas no solamente pueden ser adecuadas, sino también incluso más positivas. Desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha, Bolivia registra más de 470,000 casos de COVID-19, mientras crece la preocupación por las variantes que están encendiendo las alertas en varios países. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El presidente de la República, Pedro Castillo, cumple su primer día de mandato y en su mensaje a la nación indicó que fortalecerá el sistema de salud en la lucha contra la pandemia de... La primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país, construyendo sobre lo avanzado, escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por delante. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú. Debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. Con respecto a la economía nacional, el jefe de Estado indicó que se necesitan cambios, pero con responsabilidad y respeto a la propiedad privada. Esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas. No lo es. Si es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos. El mandatario Pedro Castillo hoy tomará un juramento simbólico en la Pampa de la Quinua, en la ciudad de Ayacucho, donde además nombrará al presidente del Consejo de Ministros. Cabe recordar que la Pampa de la Quinua fue el sitio donde se realizó la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 en un enfrentamiento que significó la independencia de los peruanos. Desde Lima, Perú, informa Ítalo Leiva para La Voz de América.